Bien, una vez más, saludarles. Estamos buenos días, buenas tardes. Buenas tardes ya. Gracias. Bien, estamos contentos de adorarle al Señor, ¿sí? Qué bueno. Esos son los momentos tan especiales donde Dios declara que Él vive, Él nos toca, Él nos consuela en medio de la alabanza. Si tú le alabas de corazón, te rindes ante Él, y entonces Él dice, acá hay un corazón, hay alguien serio aquí, y viene y te toca, y te limpia, te sana, te consuela, te aviva. Él se entra a ti y te revela cosas nuevas del cielo. Por eso la adoración es importante. La alabanza con entendimiento, con libertad. No tenemos por qué avergonzarnos de alabar a un Dios vivo. Por eso venimos a la iglesia. No dejen de reunirse. No dejen de congregarse. Siempre digo que el culto es lo más completo para mí. Desde el momento que entramos allá, hay algo distinto, que esto es la casa del Padre. Y cuando empezamos a orar, agradecerle que nos ha traído con bien, quizás de 2 días, quizás de una semana, un mes, y luego escuchar su palabra o leer su palabra. Esa palabra que les enseñé hace 2, 3 domingos atrás, que es el aliento de Dios. Su palabra que sale es de Dios. Y Dios es poderoso, y cuando Él habla, sale aliento que da vida. Dice, sopló y dio aliento a Adán y tuvo vida. Esa es la misma palabra que cuando leemos, cuando entiendes, entra en tu vida. Y esa palabra que cambia, que transforma, esa palabra que entra hasta el tuétano y va rompiendo coyunturas, yugos. Y luego también la palabra te sana. Por eso hay que entenderla, hay que escucharla. Escuchar es poner atención. Y luego viene la alabanza de que hablamos, la adoración. Y ahora viene la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bienvenidos a todos a la casa del Señor. Levítico capítulo 19. Vamos a honrar al Señor. Levítico capítulo 19, versículo 1 y 2 dice, como título lleva ahí, leyes de santidad y de justicia. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ese es el tema de esta mañana, la vivencia en la santidad, o cómo vivir en santidad. ¿Estoy viviendo en santidad? Lo contrario de santidad, ¿qué es? Santidad es una cosa limpia. Santidad es estar apartado para Dios. Lo contrario es estar sucio o vivir lejos de Dios. El tema es
la vivencia en santidad o cómo vivir en santidad. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Qué bueno estar en tu presencia, alabándote y adorándote. Pues ahora, Padre, estamos listos para recibir de ti tu palabra, tu consejo, que sale de tu mente y de tu boca. Habla a tu pueblo, que tu pueblo oye. Seas tú obrando en cada vida, que no sea yo hablando, sino tú, a través de tu Espíritu Santo. Usa mi vida como tú quieras. Gracias, Padre. Háblanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hace muchos años, en uno de los gobiernos del Perú, la primera dama expresó esta palabra. Cuando hubo una situación difícil, salió en las noticias que un ministro, que a la vez era congresista, le detectaron o le tomaron una foto en un restaurante comiendo con algunos empresarios y algunos lobbies que le llaman, ¿no? Lobbies, algunos que tienen contacto con los ministros. Y cuando le entrevistaron a la primera dama, le dijo: ¿qué le parece que un ministro de su gobierno estaba con empresarios y lobbies comiendo en tal lugar? Y ella dijo: qué difícil es caminar derecho. Qué difícil es caminar derecho, dijo. Y eso a mí me agradó mucho. Qué bueno. Pero qué pena que luego de ello, esta primera dama estaba en lo mismo. Y luego salió en la publicidad que aún se había comprado cuando hicieron un inventario, una revisión, una auditoría en el palacio, que se había comprado un chocolate de $200. Si usted multiplica por los soles, un chocolate, casi 760 soles. Que se había comprado un vestido de $2,000. Si usted multiplica en soles, son 7,600 soles un vestido. Pero cuando nos dice el Señor aquí, en su palabra que acabamos de leer, le dice a Moisés: habla a mi pueblo, habla a la congregación, habla a los congregantes de la iglesia de los hijos de Israel, y diles: seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo, vuestro Dios, dice. Qué difícil para muchos creyentes este mandamiento. Ser santo, ser puro, qué difícil. No sé para cuántos debe ser fácil, pero para muchos es difícil. Hemos leído esto en el Antiguo Testamento, pero este mandamiento no solo fue para los Antiguos Testamentos, sino también para nosotros. Pero también está en el Nuevo Testamento, 1 de Pedro, capítulo 1:13. ¿Están conmigo, iglesia? Amén. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, dice en otra versión,
ceñid vuestro entendimiento para la acción. Eso es como en una película, acción. Sed sobrios en el espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. El versículo 14. Como hijos obedientes, no os conformáis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. 15. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pongan la atención ahí. Pongan la atención ahí. Sea santo en toda vuestra manera de vivir. 16 dice, porque está escrito, sed santos porque yo soy. Entonces también en el Nuevo Testamento está este mandamiento, no solo en el Antiguo Testamento, sino que esta palabra también, tanto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es para los creyentes de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Hay un mandato entonces, hay una instrucción en el Nuevo Testamento. Siendo quizás sinceros, este mandamiento les da mucho miedo a todos. ¿Santos? ¿Ser santificado? Son para los antiguos. Está pasado de moda, ¿no? Y creemos de que es una falta de entendimiento. Y por eso muchos no obedecen. Porque cuando dice, escuchen, sé santo, es un mandato de Dios. Si Él dice ser santos, ¿qué debemos ser? ¿Dónde está el secreto? En obedecer. Creo que les enseñé el domingo atrás, les dije que el mandamiento se va a cumplir, el mandamiento, cuando tú obedeces. Hay promesas de Dios, hay mandamientos de Dios que se va a cumplir en tu vida cuando tú obedeces. Mientras no hay obediencia, no hay cumplimiento de promesas, menos de mandamientos. Entonces la clave aquí es obedecer, es ponerlo en obra, es vivirlo, la santidad. Creo que el problema o el error radica en el concepto que tenemos de santidad. Ahí está el problema. ¿Qué es para ti santidad? Muchos imaginamos que la santidad es aislarse, no juntarse con nadie, o de repente negarse a sí mismo, o quizás separarse o sufrir. Algunos pueden estar entendiendo que santidad es abstenerse o no hacer nada. A veces equivocadamente pensamos que eso es santidad. Y muchas personas, cuando quieren ser santos, aparentemente se santifican, pueden estar santurrones, ¿no? Dejando de hablar algunas cosas. O de repente algunos que no entienden el evangelio se van en la iglesia católica a un monasterio para ser santos, pensando que eso es. Pero cuando leemos la Biblia, santidad, lo que estamos leyendo tiene un significado muy profundo. En el hebreo, santidad o ser santo significa kadosh. ¿Qué significa? Kadosh. Esta es la palabra que significa algo o alguien que se aparta
para uso exclusivo. Esa es santidad o ser santo. Una cosa o alguien que se aparta, se separa para algo exclusivo. Esa es santidad o ser santo. Repito, algo o alguien que se aparta, un uso exclusivo. Tenemos que entender que conocer qué es eso, es santidad. Por ejemplo, en la iglesia santificamos, consagramos algunas cosas. Por ejemplo, para la Santa Cena está consagrado nuestros utensilios. La mesa. La mesa no puede ser cualquier mesa. Aún, por ejemplo, Eliseo, pásame por favor ese ofrendero con su mesa, ponlo ahí. Aún estas cosas están consagradas. Y cualquiera no puede usar, venga Eliseo, por favor. Eliseo no puede usar eso para sentarse en la mesa. No puede usar ese ofrendero, ¿verdad? Cógelo. Para llevar algo ahí, un panetón o algo. Porque ya está en qué cosa. Está consagrado. Está apartado. ¿Cuántos saben que este altar está consagrado? ¿Y se puede comer acá? ¿Se puede dejar acá vasos de frugos, esas cosas? Por eso a veces no entendemos. Entonces, santidad o santo es apartar una cosa o alguien para un uso exclusivo, y en este caso para Dios. Por eso venimos a poner las ofrendas con reverencia. Porque al momento que tú pones tu ofrenda, el Señor lo recibe, lo santifica. Pero también está la forma como traes. Entonces, santo es kadosh. En el griego es agios, que esa palabra también significa lo mismo. Pero también hay fechas consagradas, santificadas, que el pueblo de Israel tenía también. Pero también nosotros tenemos nuestro aniversario, son fechas ya santificadas, consagradas, que muchas veces no podemos moverla. Gracias, Eliseo. Guárdalo a su sitio. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Cómo vivir una vida de santidad? O como una vivencia de un creyente en santidad. En el calendario también hay fechas, ¿verdad? Consagrados. Entonces, santidad es apartar y consagrar. Algo o alguien que se aparta para un uso exclusivo, y no para cualquier uso, sino un uso exclusivo de Dios o para Dios. Entonces, mis amados, usted y yo nos apartamos, nos santificamos solamente para Dios, para agradarle a Él, para estar exclusivo a Él. Nosotros no podemos apartar nuestra vida a otras cosas. Por ahí para cargar una imagen o para estar en un bailongo, no. Usted ya está apartado, santificado. Por ejemplo, cuando adquirimos, me alegro aquí, hay muchos que tienen sus carros. Y cada vez que tengo que consagrarlo o me piden orar, mi corazón palpita. Porque es una bendición de Dios y me alegro. Cuando yo vine no había nadie, no tenían carro. Hay muchos que tienen. Es una bendición. ¿Cuántos se alegran por ello? Entonces yo les digo, este carro es exclusivo. Lo vamos a santificar, consagrar. ¿Para qué?
para que le agrade a Dios, porque todo viene de Dios. Decimos que acá no se debe subir cosas mundanas, no se puede escuchar canciones mundanas, no se puede subir acá personas, de repente mujeres de la vida, no, ni de una caja de cerveza. Para eso no se consagra. Entonces son cosas exclusivas para Dios. Entonces eso es santidad. ¿Cuántos están entendiendo la palabra del Señor? ¿Amén o no amén? Santidad. Es un desafío de todo creyente. Ahora estamos estudiando esta palabra santidad. ¿Y dónde encontramos esto? En la Biblia, en la palabra de Dios. En algunos casos aquí en la Biblia nos dice, muchos han entregado sus vidas a Dios. Claro, como en el Nuevo Testamento, muchos, como usted también, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Hemos creído y hemos recibido. Y nos hemos consagrado nuestras vidas. Hemos entregado a Dios nuestras vidas porque nos hemos arrepentido. Entonces ya desde ese momento usted es santo, consagrado. Mire, pero una vez que usted ya es santo, consagrado, no significa que ya usted no va a pecar. No significa que ya usted es totalmente limpio. No, no es así. O ha cambiado todo. Usted ya lo ha vivido que no es así. También aquellos que hemos recibido a Cristo, se nos exhorta que debemos caminar en santidad, seguir consagrándonos. Entonces, ese es un proceso en nuestra vida desde que nacimos o nos entregamos a Cristo en tu corazón. Empieza un proceso. Hay cosas que luchamos todavía, peleamos ahí. Pero ¿cómo? ¿Qué hacemos? Usted sabe qué es lo que tiene, ¿verdad? Todos sabemos qué es lo que tenemos. Como Pablo dijo, ¿no? Yo sé lo que no debo hacer, pero lo hago. Hay algún monstruo dentro de mí. Yo no sé cuántos monstruos estará en tu vida. Entonces, mire, este es un gran desafío. Sabemos que hay. ¿Y cómo hacemos para ser consagrados realmente? ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Cómo lo sacamos? Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios, que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. Está diciendo que la iglesia son santos. A la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. Esta carta está dirigida a los santos, a la iglesia. No que van a ser algún día, no, ya son santos. Esto le llamaban a los primeros cristianos. Seguimos leyendo en Corintios 7:1, segunda de Corintios 7:1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
perfeccionar. Nos habla de perfeccionar, significa que aún no soy santo. Aunque Pablo dice son santos, pero nos falta perfeccionar, dice acá la palabra. Perfeccionando esa santidad que Dios ya nos dio en el temor de Dios. O sea, hay un proceso que tenemos que lidiar todavía. Entonces la pregunta es, ¿ya somos santos? Ya hemos empezado a ser santos, pero aún falta. Para ser completos estamos en camino a ser santos. Por eso aquí en muchos textos esta palabra es un desafío para llegar a esa dimensión. ¿Cuál es la realidad entonces de cada uno de nosotros? ¿Somos ya santos o estamos en proceso de ser santos? ¿Ustedes qué dicen? Los dos somos santos, pero a la vez también estamos en proceso. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Diga usted, yo soy santo, pero también estoy en proceso de ser santo completo. Claro. Los dos. Aquí hay entonces el ser, y en proceso hay una doctrina y también una teología de lo que vamos a hacer. Esos dos se llaman, uno, la santificación posicional y la santificación progresiva. ¿Qué es la santificación posicional en Cristo? Dios ya me ha apartado, me ha separado del pecado cuando entregamos a Cristo y nos ha adaptado a la familia de Dios. Eso es una santificación posicional. Estamos puestos en Cristo. Nos ha perdonado, nos ha apartado y estamos ya en Cristo. Somos parte de la familia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran que son familia de Dios? Es algo tremendo cuando soy familia de Dios. Me he apartado del pecado. Pero antes que usted lo conociera a Cristo, antes de que le abriera su corazón a Dios, o antes que reconozcas tus pecados, ¿a qué equipo pertenecías? Al equipo de Satanás. A esa familia pertenecías, a la familia del diablo. Pero cuando usted reconoce, como lo ha hecho, Señor, reconozco mi pecado, sé que tú en la cruz has pagado el precio por mi vida, entonces adquieres la justificación, porque Él ha ido en lugar nuestro, nos ha justificado. Entonces de ese momento salimos de la familia de Satanás a la familia de Dios. Entonces tu posición, mi posición, es que ahora estamos en la familia de Dios. Y por eso usted se llama hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Pero a pesar de ser hijo de Dios, todavía falta un proceso. Alguien me decía, ¿por qué ustedes se llaman hermanos? Y siempre los hemos enseñado. Cuando entregamos a Cristo, ¿qué posición tenemos? De ser hijos. Usted es hijo de Dios, yo también. Por lo tanto, ¿qué somos? No, somos hermanos. ¿Amén o no amén? Entonces, tienes un cambio de posición. Y en la teología se llama eso la santificación. Una posición de santificación. No solo por hacer una oración o confesar nuestro pecado, sino porque ya somos justificados. Automáticamente somos hijos de Dios. Pero el hecho de que ya eres santo, santificado, automáticamente ya no dejas de pecar. No.
automáticamente ya no mientes, no. Automáticamente ya no miras cosas malas, no. Estás en proceso, necesitas. Por eso entonces, el segundo punto se llama santificación progresiva, de que estamos experimentando una vida de santidad, pero estoy en proceso. Entonces la primera dijimos que es una santificación posicional en Cristo y la segunda es una santificación progresiva. Ese proceso, en ese proceso de santificación, escuche, está ocurriendo en tu vida y en mi vida un cambio, una transformación. ¿De qué? De nuestro carácter, un cambio, una transformación de nuestra mente. Usted se dará cuenta que antes su carácter era, usted lo sabe, su mente como era, su corazón, y va en proceso de santificación hasta llegar al carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la meta. ¿Cuántos quieren entender el carácter de Cristo? Entonces ese se llama una santificación ¿qué? Entonces, usted y yo tenemos una santificación posicional, pero a la vez estamos en una santificación progresiva. Y por eso hoy día estamos poniendo en tu vida las bases, la palabra, para que luego usted lo pone en práctica. Hoy el Señor le está enseñando a usted para que usted lo ponga, escuche y lo ponga en práctica, como dijo Esdras. Yo inquirí la palabra de Dios, ya la escuché, la guardé y la puse en obra y luego enseñé. ¿Cuándo usted puede enseñar la palabra? Cuando usted la reciba, cuando usted la pone atención y la guarda en su corazón y luego lo practicas. Cuando digo lo practicas, estás en obediencia. Y una vez que lo practicas, tú puedes enseñar con tu vida y también hablando. Eso es lo que Dios quiere hacer y está haciendo en muchos. Entonces hay una necesidad, hay una demanda de mandamientos para ser santos. ¿En qué consiste ser santo? Cuando dice el Señor, yo soy santo y tú también debes ser santo. ¿Qué es eso? Un mandamiento. En eso consiste. En entender el mandamiento. Claro, el atributo de parte de Dios es claro, Él es santo, puro, santo. ¿Cuántas veces es santo? Él es 3 veces santo. Ahí no hay duda, el asunto está en nosotros ahora. Y por eso en la Biblia más de 600 veces habla esa palabra santo, santidad, se menciona en toda la escritura. Entonces ya usted sabe ahora qué es santidad. ¿Qué cosa es santidad? Es algo o alguien que se aparta ¿para qué? Para uso exclusivo. Amén o no amén. ¿Está captando? Entonces santidad es algo o alguien que se aparta para un uso exclusivo. Y eso es el llamado de usted a ser santo y ese es mi llamado a ser santo también. Entonces ahora estamos en un proceso diario. Estamos apartados ¿para qué? Mire, usted está apartado para atender ese mandamiento, para obedecer el mandamiento y para dedicarnos que todo lo que hacemos le agrade al Señor. Entonces, ahora, ¿quién es el agente
o quién es el maestro que nos lleva a esa santidad, a ser santos? ¿Es el pastor? No. Es la Biblia nos enseña que el maestro y la gente que nos enseña a llegar a ser santos es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y para que el Espíritu Santo a usted le enseñe y sea su maestro, usted tiene que conocer, tiene que vivir a través de la oración y a través de la palabra, porque Él es el que le va a enseñar. Que a través de la dirección del Espíritu Santo, usted va a entender que el medio de esa santificación es la palabra de Dios. Mire, entonces, para ser santo, hay un agente, hay un maestro que nos va a enseñar para llegar a esa santidad, a esa santificación. Pero lo va a hacer el Espíritu Santo, ese agente, ese maestro, ¿a través de qué? A través de la palabra del Señor. A través de la palabra. Si usted no conoce la palabra, no va a llegar a ser santo. Mira, el mismo Señor Jesús lo dice. Juan capítulo 17, 17. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Amén o no amén? 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice? Tu palabra es verdad. La palabra es el que me va a santificar. La verdad. Pero Él lo va a hacer a través del Espíritu Santo, que es el agente. Que Él me va a hacer entender esa palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Santifícalos en tu verdad. ¿Qué significa esto? Quiere decir hacer santo. Dice Jesús, separar. Jesús pide la noche que va a hacer su crucifixión. Esa es una oración de parte de Jesús. Aquí, todo esto lo que acabamos, que está con rojo en su Biblia, es que Jesús oró. Está orando que sus discípulos, santifícalos, Señor, a tu discípulo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Él está orando antes de su crucifixión. Que sea un pueblo separado del mundo. Que sea un pueblo separado del pecado. ¿Para qué? Para dos cosas. Para adorar a Dios y servir a Dios. Entonces, debemos separarnos a fin de estar cerca a Dios, para vivir por Él y para ser semejante a Él. Entonces, ¿cómo podemos obtener la santificación? Con mucha devoción podemos adquirir. ¿A través? ¿Devoción de qué? De la verdad. Devoción de la palabra. Me debe agradar la palabra, me debe gustar la palabra, debo anhelar la palabra, debo ser un adicto a la palabra de Dios. ¿Para conseguir qué cosa? La santificación. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios nos está revelando. Dice el Espíritu de verdad, santifícalos. Entonces la verdad es la palabra de Dios. Vivir para Dios, servir a Dios. Mire también en el Antiguo Testamento, dice en Salmo 119, 9, esa pregunta que dice siempre: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Ah? A ver, jóvenes, todos, los jóvenes en físico y los jóvenes en espíritu, ¿con qué limpiará el joven su camino, su vida, su vivencia, su noche, su día? ¿Con qué? Ahí está el secreto. ¿Con qué santificará? Dice. ¿Con qué será los jóvenes santos, santificados? Con la palabra de Dios. Por eso necesitamos
escudriñar la palabra. Nunca se aparte de tu boca este libro, sino que de día y de noche la meditarás. ¿Cuántos quieren ser santos? Meditar diario, iglesia. Permanente y continuamente. Entonces, estamos diciendo que su santidad es un mandato. Es una instrucción de parte de Dios. Pero también es posible que usted y yo podamos ser santos. La santidad en la Biblia, como estamos viendo, se enfoca, se centra en lo que tú tienes que hacer, no en lo que dejas de hacer, en lo que tú tienes que hacer. La santidad en la Biblia se trata más bien de apartar a alguien y dedicarlo para ese uso exclusivo. Es decir, a lo que tiene que hacer. Generalmente pensamos cuando de santidad hemos entendido que la santidad es no hacer. No toques, no te juntes. A veces pensamos que eso es santidad. Una hermana me dijo, pastor, ¿puedo ir a un matrimonio católico? Yo le dije, claro, pero me puedo contaminar. Mire, ¿cree que santidad es no ir? A veces pensamos así. A veces hemos entendido que la santidad es no hacer, no tocar, no mirar. Por ejemplo, que alguien está acostumbrado a mirar pornografía. ¿Qué va a hacer? Va luchando, ya no voy a mirar, ya voy a mirar mi celular. Hace un momento, un día, y después hace al doble, al triple. La santidad no es en no dejar de hacer. Ahora te voy a enseñar cómo se hace santidad. Pero tienes que entender. Cuando vamos aquí a la palabra, a la escritura, usted va a encontrar todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que has entendido que es santidad. La santidad, el enfoque no es tanto lo que tienes que hacer. El enfoque de la santidad es que te dedicas a que si tienes lo que tienes que hacer, dedícate lo que tienes que hacer. ¿Qué cosa? Como creyente lo que tienes que hacer es obedecer. ¿Obedecer a qué? A la palabra de Dios. No es que dejas de hacer, sino que tú tienes que hacer a través de la escritura es obedecer a la palabra de Dios. ¿Qué dice aquí? La acabamos de leer en Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con dejar de mirar pornografía, con dejar de masturbarse, con dejar de no mirar el trasero de una chica, con dejar de mirar la parte del hombre. No. ¿Con qué dice? ¿Con qué va a limpiar? Con la palabra de Dios. Mire cómo hemos entendido humanamente, pero la palabra que nos dice que debemos obedecer, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Dedícate a escuchar y obedecer la voz del Espíritu Santo. Conéctate para que usted escuche la voz del Espíritu Santo. Usted tiene que orar, usted tiene que ayunar, tiene que pasar un tiempo con Él para que oyes la voz de Dios. Entonces es en obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que tienes que hacer para tener santidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en la iglesia aquí, Jerusalén y las asambleas de Dios, tenemos valores. La asamblea de Dios tenemos 5 valores.
La semana pasada, o la semana pasada creo, ¿qué valor estudiamos? ¿Eliseo? A ver, ¿alguien se acuerda? Se olvidaron en una semana. Dicen, yo no vine, pastor. A ver, Efraín, Albornoz, los líderes, los diáconos. ¿Cuál fue? La madurez espiritual. Pasó días y ya se olvidaron. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? ¿Qué estamos estudiando hoy? Otro valor. ¿Cuál es? La santidad. Por eso dice, hay que saber escuchar. ¿Y escuchar es qué cosa? Ponerle qué cosa? Atención. ¿Cuántos quieren ser santos? Nosotros tenemos 5 valores de la segunda, la santidad. Entonces no se trata de no hacer. La santidad, por el contrario, se trata de lo que tienes que hacer a través de la palabra de Dios. Entonces, repito, la santidad, su enfoque, su punto principal, no se trata de no hacer, sino al contrario, de hacer, obedecer la palabra de Dios. Se trata de hacer conforme a la palabra de Dios, no a tu pensamiento, a tu idea. La santidad es algo que va a funcionar a través de la palabra de Dios. Por eso tenemos que enfocarnos ahí. Entonces, vamos a ver que la santidad en lo que tenemos que hacer, no en lo que dejas de hacer. Vamos a concentrarnos en lo que tienes que hacer a través de la palabra del Señor. Y entonces, automáticamente dejarás de hacer. Por ejemplo, un ejemplo, si usted se dedica, como dice acá, a los jóvenes o a cualquiera de nosotros, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué nos dice? Con guardar la palabra. Si todos nosotros nos dedicamos a escudriñar la palabra, a leer la palabra, a orar, automáticamente lo que tenías que hacer, eso de la pornografía, eso ya no va a desaparecer. Cuando tú te dedicas a atenderle lo que el Espíritu Santo te hace entender, entonces vas a obedecer lo que Dios te dice que tienes que hacer. Y entonces automáticamente tu esfuerzo humano de querer apagar tu celular o hacer otra cosa, automáticamente vas a dejar de hacer por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y le va a agradar tu vida. Otro ejemplo. Si una persona tiene sobrepeso, por decir, y de verdad que tiene mucho sobrepeso, se va a enfermar. ¿Y qué tiene que hacer? En nuestra cultura, tiene que dejar de comer. ¿Sí o no? No comas mucho. Deja de tragar, deja de comer. No comas más. Y vas a bajar de peso. Ya no comes harina, no comes esos panes, esto y aquello. Te van a prohibir todo. Eso es algo difícil, ¿verdad? Porque mucha gente está acostumbrada a comer. Es un problema, es un tormento. Y como le recetan que no debe comer esto y aquello, y no hace caso y se come. Claro, y él dice, mejor estoy gordito, más tranquilo.
porque ser flaco es otro asunto, quizás muy amargado, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que ir a la palabra. Nosotros tenemos que ir a la palabra. ¿Y a quién más? Al Espíritu Santo. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra del Espíritu Santo? Que tienes que cuidar tu vida. Tienes que hacer ejercicio para quemar la grasa. Los griegos hacían eso. Y entonces tú empiezas a hacer ejercicios. Pero te cansas como quieres comer. Te tomas un desayuno de ¿qué? Un caldo de cordero, chicharrón, con palta. Y después te vas a correr y te vas a enfermar. Porque te va a dar vómitos. Vas a ir al baño. Entonces, lo que tenemos que hacer es controlar nuestro cuerpo a través de una buena alimentación y a través de hacer ejercicios. ¿Y quién me va a dirigir eso? La palabra y el Espíritu Santo. Es primero acudir a Él. ¿Que Él te va a llevar a los médicos humanos? Sí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que tenemos contacto. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo vive en nosotros? A Él tienes que acudir, a la palabra del Señor. Pero qué difícil de obedecer eso. Aunque dicen, eso no está en la Biblia. ¿Cómo que no está? Tienes que obedecer. ¿Usted cree que no le va a revelar, hablar? Entonces el Espíritu Santo te va a guiar. Yo no sé cuál de esas actividades físicas puedes hacer, ¿no? De repente el Espíritu Santo dice, ¿qué cosa quieres hacer? Usted puede decir, yo quiero jugar fútbol, yo quiero jugar tenis. No sé, algo tienes que hacer, te va a llevar. Y usted tiene que hacer ese ejercicio. Y se va a alimentar de una manera menos. Entonces, tu entrenador, tu agente, es el Espíritu Santo. Es el que nos guía, nos orienta. Por eso es otro nivel. Para llegar a una santidad, como estamos en un proceso, es que alguien tiene que llevarte. Es el Espíritu Santo a través de su palabra para tener una santificación. ¿Cuántos dicen amén? Eso es la clave, el secreto, ¿no? Yo estaba experimentando que cuando yo empecé a salir a correr todas las mañanas en diciembre, enero, experimenté eso. Experimenté que después de correr quemaba grasa. Y después cuando tomaba desayuno ya no podía comer más. Era lo necesario. Y hasta la pastora me dice, tú comías antes bastante como barril sin fondo. Y ahora, ¿por qué no comes? Dice. Y es que, ¿quién te controla ya? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Entonces la santidad no es fácil, hermano. No es fácil para el hombre, pero es fácil cuando eres dirigido por el Espíritu Santo a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Yo recuerdo hace unos años atrás vino un hermano y me dijo, pastor, ayúdeme, tengo problema en mi familia. ¿Cuál es? Como le he avisado una vez, pastor, nosotros trabajamos los dos y tenemos una empleada en la casa. Y ahora, ayúdenme, ora por mí. Mis ojos están clavados en la empleada, pastor.
y repréndeme, me dijo. Y entonces oramos y el Espíritu Santo me guió. Y yo le dije, el problema no está en la empleada. El problema no está en que usted mira a la empleada. El problema está en que usted ha dejado de ver a su esposa. ¿Sí o no? Sí, pastor. Porque estaba dirigiendo su mirada ¿a quién? A la empleada. Entonces le dije, lo que tienes que volver ahora es mirar a tu esposa. Tienes que atenderla y no maltratarla. Tienes que sacarla y llevar a comer, no sé qué harás. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces el enfoque no se trata en no dejar de hacer, sino en hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Un hombre, ¿a quién tiene que mirar? ¿A la empleada o a su esposa? Claro. Pero este varón había dejado de ver a la esposa y estaba viendo a la empleada. Entonces, ese es el asunto de la santidad, ¿no? De hacer lo que Dios o la palabra nos dice. La palabra no dice que debes mirar a la empleada, sino atender a tu esposa. Cuidarla, guardarla, llevarla a cenar, no sé. Entonces, por eso la santidad es hacer lo que tienes que hacer. La clave está donde enfocarse. Por ejemplo, un padre debe enfocarse en ser un excelente padre. Hay en el enfoque. Y eso es lo que dice la palabra. Si tú eres esposo, enfócate en ser un excelente esposo. Si eres una esposa, enfócate en ser una excelente esposa. Si tú eres un hijo, una hija, tu enfoque debe ser una excelente hija o hijo. Ahí estamos en un nuevo año, un comienzo nuevo, y hay que enfocarnos en algo que debo ser mejor. Si tú tienes un hermano o quieres ser un hermano, enfócate en ser un hermano excelente, un amigo excelente, un compañero excelente. En eso tienes que enfocarte. No en lo que dejar de hacer. Y no debes de sacar excusas. Por ejemplo, ¿es difícil venir a la iglesia? ¿Será difícil venir? ¿Dónde está el asunto? En la obediencia. Obedecer la voz del Espíritu Santo. 2, atender a la palabra de Dios, poner en práctica la palabra de Dios. La santidad no es cuestión de algo humano, no, sino es cuestión de obedecer. Miren lo que nos dice la palabra. La Biblia nos dice 2 verdades. Una, es fácil. No te centres en lo más difícil. Es fácil. ¿Y cuál es? Obedecer. Mira lo que dice en Deuteronomio 30:11. Algunos dicen, qué difícil de congregarme, qué difícil de leer la palabra, yo me duermo. Deuteronomio, ¿cuánto dije? Deuteronomio 30:11. ¿Están conmigo, iglesia? Dice 30:11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, ¿qué dice? No es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil. No es difícil para ti, ni está fuera de tu alcance, dice. En otra versión dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. La Reina Valera. Pregunta.
¿Es fácil o difícil obedecer el mandamiento? Dios te dice en esta mañana que todo lo que yo te ordeno no es difícil. Eso es lo que te está diciendo. ¿Qué nos dice el Señor en esta mañana? Que toda mi palabra, el mandamiento, ¿qué dice? No es difícil. Son fáciles. Amén o no amén. ¿Lo digo yo? Lo dice la palabra. No es difícil, hermana. Seguro tú tienes un concepto, hermano, que es difícil obedecer. Ay, pero acá el Señor te dice en esta mañana que no son difíciles los mandamientos. Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3 dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosas, no son difíciles, no son pesados. Gravosa significa eso. En la nueva versión internacional, si pone 1 Juan 5:3, nueva versión internacional, dice: en esto consiste el amor de Dios. ¿En qué dice? En que obedezcamos sus mandamientos. Y esto no son difíciles de cumplir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran que no es difícil obedecer los mandamientos? Otros dicen que es difícil. El Señor te dice también: no es pesado, no es. Y saben que el mismo Señor Jesús también te dice, Mateo 11:28. Mateo 28, 11, 28, 29 y 30 dice en la Reina Valera: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. 30. Porque mi yugo, ¿qué? Es fácil, y ligera mi carga. Está diciendo: mi yugo, mis mandamientos, mis órdenes son fáciles. Y para mí tu carga es sencillo, fácil. ¿Qué es la obediencia? Es un proceso de aprendizaje. Cada vez que aprendes más, vas a obedecer más. ¿Por qué? Porque Dios nos va dando instrucciones. A medida que vas obedeciendo, hay un aprendizaje de a poco, de lo poco a lo mucho. Como Jesús nos enseña, de a poco tenemos que crecer. Cuando vemos cómo Jesús discipulaba a los apóstoles, de a poco. Recuerda cómo eran los discípulos, cómo fue llamado Pedro, Juan, Santiago. Del vulgo, dice, fue Pedro también. Entonces la Biblia nos dice, como Dios nos enseña una obediencia a los hijos, eso se va a cumplir cuando usted aprende en el aprendizaje y lo hace de a poco. Jesús le enseñó a sus discípulos 3 años. El asunto de nosotros, hermanos, es que la iglesia está paralizada. No quiere aprender, no quiere estudiar la palabra. Ahí está el problema. No quiere venir a la iglesia, no obedece. Por eso le decía, ¿será difícil venir a la iglesia? ¿Cuántos hoy día no han venido? ¿Será porque es difícil? Es sencillo alistarse. Si las 10 es, a las 9, 8 y media ya están alistándose para venir. Eso es sencillo. Y después se llega temprano. Eso no es difícil, hermanos. Lo que pasa es que están estancados. Y venir a la iglesia 2 horas, 1 hora y media. ¿Llegar temprano será difícil? No.
¿Qué nos dice el Señor? Comienza a orar, comienza a buscarme. Él dice, búscame y yo te atenderé. ¿Será difícil eso? ¿Será difícil orar? Es un proceso, es un aprendizaje. Yo cuando empecé a orar, oraba 3 minutos, pero me decía orar 5 minutos, después 10, después empecé a orar media hora. Y cuando mi pastor, mi pastora me decían, ahora el equipo va a venir a orar a las 3 de la mañana. Yo dije, wow. Yo no sé si en el Templo Sion aún practican. Teníamos oración de 3 de la mañana todos los días hasta las 6. Cuando tú te decides, todo va a ser fácil. Yo decidí venir a orar desde San Carlos a la calle Lima, 3 de la mañana. 2:30 me levantaba y le decía, Señor, dame un carrito, por favor. Salía y en la puerta pasando un taxi. Amigo, paraba. ¿Será difícil eso? La Biblia dice que no es difícil obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Los mandamientos no son difíciles. El diablo ha puesto en tu mente que cumplir es difícil. ¿Qué? No. Acá el Señor hemos leído en varios versículos que los mandamientos de Dios son difíciles para, obedecer. Fácil. Y entonces usted tiene que empezar a buscar a Dios. El tema de que tú no puedes orar es que tú tienes una cultura de pereza, de que no te mueves. Pero ya empieza a orar. 5 minutos, 1 minuto. Hoy el Señor te está diciendo, activa tu obediencia. La clave está en obedecer. Te activas en la obediencia y ahí está el Espíritu Santo. Preocúpate en obedecer. Ocúpate en obedecer. Si Dios te está diciendo, obedézcale. A veces decimos, no, yo no tengo tiempo, tengo muchos problemas y no sé qué hacer. Esté tranquilo, solamente empieza a orar. Empieza con lo primero. Con aprender, deseo de aprender. Comienza con obedecer ese mandamiento. Bitsa, ¿cuántos quieren seguir aprendiendo más para tener una vida de santidad? Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a hacer algo. Efraín, esa mesita, por favor, traiga para acá. Póngalo acá arriba. Si alguien le ayuda, quítale el mantel. Póngalo acá arriba. Tenemos que hacer algo aquí. Ponga la cabeza. ¿Todos alcanzan a ver? ¿Sí? Acá hay un vaso sucio, manchado, que puede ser como tu vida, mi vida. El concepto de santidad es que tenemos que sacarlo o dejar de hacer. No hagas esto, no mires. Es el concepto de santidad que tenemos.
Ya no voy a ver, voy a cerrar mis ojos para no ver cosas malas. Voy a dejar de hablar esas palabras sucias, o lo voy a arrancar, lo voy a sacar. Estás un minuto, pero sigues igual de tu carácter. Es el concepto de santidad, ¿no? Para sacar. Dejar de hacer. No. La santidad es hacer lo que tienes que hacer. Te dirige el Espíritu Santo. Es obedecer los mandamientos de Dios. Pregunto, ¿es difícil obedecer los mandamientos? ¿Qué te dice Dios en esta mañana? Es fácil. Moisés en el Deuteronomio dice que es fácil. El apóstol Juan nos dice que es fácil. El mismo Señor Jesús dice que es fácil obedecer. Con el concepto de santidad de esta cultura, ¿cómo lo saco a esa sociedad? ¿Cómo saco? Pero la palabra de Dios, mire, escuche, mire para acá. El concepto de Dios dice que el Espíritu Santo y la palabra son los que tienen que hacer para limpiar esa suciedad. Por eso usted tiene que ir a la palabra. Usted tiene que ir al Espíritu Santo para que Él te diga, y tú tienes que hacer lo que te diga. La santidad es usar la palabra de Dios y la presencia. No te ocupes en sacar, sino en hacer lo que te dice el Espíritu Santo. Y entonces estás haciendo lo que dice el Espíritu Santo. Más agua. Y la presencia de Dios y la palabra y el Espíritu Santo van limpiando, cambiando tu vida, cambiando tu carácter. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Se da cuenta que requiere cantidad de palabra? La presencia del Espíritu Santo. Si tú tienes poco, se acaba como esto y no ha limpiado bien. No haces con ese toquecito de la unción que tienes. No pasa nada. Por eso muchos siguen igual. Y hasta peor. Ya no voy a hacer. Ya no voy a fornicar, a adulterar. Y lees la palabra un poquito. Ay, no puedo cambiar mi carácter. Claro, cuando tienes un poquito de palabra. Necesitas abundancia de palabra. Abundancia de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que limpie. Para que limpie. Y entonces tú sigues haciendo lo que Dios te dice que tienes que hacer. Y ahora, ¿cómo está tu vida? Entonces, no se trata de dejar de hacer, sino de hacer lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué necesitamos? La presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué más? La palabra de Dios, que es el agua que limpia. Cuando le preguntaron a Nicodemo, ¿con qué puedo ser salvo? ¿Qué le dijo el Señor?
que sea limpiado con el agua y el Espíritu. La palabra que limpia tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando tú obedeces la palabra, cuando tú empiezas a obedecer, te vas a llenar de ese vaso sucio que era a vaso limpio. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace y quiere hacer contigo. Quiere limpiar tu vida. Cierra tus ojos. El Señor da un mandamiento, te dijo: sean santos, porque nuestro Padre Celestial es santo. Hemos visto ese vaso limpio. ¿Cómo ocurre? Cuando obedeces a la palabra, cuando obedeces al mandamiento. Ese vaso cada vez estará más limpio y se mantendrá limpio cuando tú tienes la palabra y tienes la presencia de Dios. Lo que Dios quiere hacer contigo es que ya no batalles, ya no luchas con lo que estás teniendo. Hay una sola verdad. ¿Cuál es esa verdad? Cuando tú empiezas a obedecer a Dios, te vas a encontrar con una gran bendición de tener una vida limpia. La obediencia trae bendición. ¿Tú quieres cambiar tu carácter? ¿Ya no quieres gritar o hablar cosas o pensar cosas? Busca la presencia del Espíritu Santo y llénate de la palabra del Señor. Mientras tú, mira un ratito tus ojos. Mientras tú vas buscando la palabra de Dios y la presencia de Dios, mire, esas cosas malas estarán saliendo, así como acá. Mientras el agua sigue yendo, que la palabra y la presencia de Dios va limpiando tu vida. Pero si no hay palabra, no está la presencia de Dios, nada puede limpiar. Por eso sigues lo mismo, sigues la misma, aún más todavía. Simplemente el obedecer traerán cosas nuevas a tu vida. Estos años y este último año y este año que estamos empezando, he aprendido a obedecer a Dios. Y sabe que mi mente ha cambiado. Las motivaciones en mi corazón ha empezado a callar muchas cosas por la palabra y por buscar la presencia de Dios. Claro, aunque aún queda todavía en mi mal genio, pero ya poco. Yo sé que el Espíritu Santo me habla, me dice: aún te falta, Juan. Tienes todavía un poquito de la soberbia, tienes todavía un poquito del mal genio. Sí, pero voy aprendiendo. Hay algo poquito todavía, aunque he aprendido a contenerme muchas veces. Pero sabe que es a través de la obediencia a la palabra de Dios, a sus palabras. Iglesia, no digas que es difícil. No, es fácil. El Señor te ha dicho muchas veces. ¿Por qué no oras y le dices: Señor, dame hambre para escudriñar tu palabra? Dame hambre para buscarte cada mañana. Dame tiempo, Señor, para adorarte. Y creo en tu palabra que dice que tú habitas en medio de la alabanza. Vuélvate un adorador, una adoradora. No aquí en el altar, nada más, sino tú y el Señor en tu casa. No sé dónde es tu altar. Aquí
Es distinto. Tenemos que venir después de haber adorado, después de haber estudiado, para dar aquí. No es que aquí se hace uno. ¿Quiere sacar la pereza? Diga al Señor: Señor, no puedo orar, sácame de la pereza. Sácame, Señor, del estancamiento. Sácame, Señor, de esa vida que no tengo obediencia. Hay mucha gente que se excusa. Dígale: sácame de las excusas. Yo quiero atender tu voz, Padre. Quiero escuchar, quiero leer tu palabra para dedicarme a adorarte. Quiero estudiar tu palabra para servir mi casa, mi hogar. Te pido, Señor, que me ayudes. Vamos, dile, clámale. Yo quiero una vida tal como me has hablado. No quiero ser la misma, no quiero ser el mismo. Quiero tener mi corazón, mi vaso limpio, mi alma limpio. ¿De qué está lleno tu corazón? Quizás de heridas, quizás de resentimientos. Mira, solo el Espíritu Santo puede limpiarte. Y la palabra no es que lo arranques, no es que lo dejas de hacer. No, es fácil. Obedece los mandamientos. Obedezca la palabra. Busca al Señor. Busca al Espíritu Santo. Urarabashira babasaya. Irababasaya. Reverevera shira. Padre, obra